¿qué tal amigos de Santa Mónica Digital? Buenos días, bienvenidos. Ya estamos en Vidas de Fuego y para ello damos la bienvenida al Padre José Estebas, quien también ya está con nosotros. ¿Qué tal está, Padre José? Bienvenido. Gracias, Padre Nicolás. Pues muy bien, para presentar hoy un gran águila del Evangelio, de la palabra de Dios, un gran apóstol, San Juan, evangelista. Así es, escritor él y como usted bien decía, el águila, ¿verdad? Eso del águila nos suena un poco y además le encantará a San Agustín. El águila de Hipona, pues es el águila evangelista, aquel que evangelizó y además que formó en torno a él una comunidad juánica muy interesante. San Juan Evangelista. Cuéntenos los primeros datos de de niño pescador hasta joven. Correcto. Bueno, posiblemente era el apóstol más joven. Entonces, si tenemos que ubicarlo en tiempos de Jesús, que podía tener 30 años, pues igual 15 años más joven, ¿eh? En torno a los 15 20 años podría tener San Juan. Era pescador, era hijo de Zebedeo y de Salomé. Como pescador, su padre pues andaba muy bien porque tenía su servicio jornaleros, también poseía su propia barca de amplia red, tenía muchos peces, podía capturar muchos peces. Su mamá, pues la tenemos dentro de las mujeres piadosas, que son los que más acompañaron a Jesús y le ayudaron económicamente en sus necesidades materiales. Y bueno, también ahí está su hermano Santiago, que forman los dos hermanos hijos del trueno, de Boanerges, que le decía Jesús. Jesús. ¿Por qué este nombre Hijos del Trueno? Bueno, ya podemos decir que nos da una pista a su mamá. Una vez se presentó ante Jesús y le dijo, quiero hacer una petición. Y dice, Jesús, ¿qué quieres? Y dice, mira, que mis hijos, se refería a Juan, evangelista, y a Santiago, que se sienten en tu reino, a tu derecha, a tu izquierda. O sea, los quería tener Así como es. a los jefes más jefes, ¿no? Así En son este las madres, Padre José, así son las madres, quieren lo mejor para sus hijos. En este caso le dice uno a la derecha y otro a la izquierda, es decir, los consejeros de Jesucristo, ¿qué te parece? ¡Qué maravilla! Y bueno, quizás también porque tenían un concepto del reino de Jesús al estilo, pues, del mundo, de Terrenal. gobernante que dominaba, etcétera. Y cuando el reino de Jesús dice, sois capaces de beber el cáliz que yo voy a beber, de entregar su vida en servicio, en dar toda la vida por amor y en bien de los demás. Y también dijeron que sí, que estaban de acuerdo, ¿eh? Y En línea de... eso sí que se cumplió, ¿eh? El cáliz sí que lo bebieron. Pero cuéntenos, Padre José, porque aparentemente estos eran los favoritos de Jesucristo porque estaban en las escenas importantes y en los momentos clave de su vida. Correcto, junto con Pedro, con Santiago, Andrés, tuvieron la ocasión de estar tan cerca de Jesús, ¿no? En la transfiguración. No es de extrañar que luego en el Evangelio aparece Jesús diciendo, en el principio era la palabra, estaba junto a Dios y ha habitado entre nosotros, etcétera, porque ellos lo vieron, es una experiencia mística que descubrieron realmente que Jesús era el verdadero Dios, ¿no? Ahí en medio de nosotros, porque se transfiguró delante de ellos para que cuando viniera el momento de la cruz podían continuar en la fe. Y precisamente lo vemos a San Juan ahí presente también en esos momentos. Pero también tuvo momentos bonitos, como el momento de la resurrección, cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. Niña, levántate, ¿no? Bueno, con qué de cariño trataba a las gentes. En fin, tuvo la última cena también, estuvo presente Juan ahí como un lugar privilegiado en el corazón de Jesús, acostado en el pecho de Jesús. A Después esta imagen, Padre José, corresponde a la realidad porque tenemos la escena de Da Vinci en donde aparece justamente en esa escena maravillosa, ¿verdad? Aparece acostado en el pecho de Jesús. Y esto demuestra cercanía y de alguna manera alguna preferencia de Jesús y además ese diálogo que se da y el que recoge también el Evangelio. ¿Qué nos cuenta usted de esto, Padre José? correcto, fíjate que en la última cena está en ese lugar privilegiado cuando Jesús va a dar toda su vida, todo su amor y que Él esté recostado a la altura de su pecho. Claro, si nos imaginamos la escena, en ese tiempo, sino que eran semi-tumbados,
donde cenaban. Y No entonces había uno mesa, ¿verdad? decía, No había mesa. "Sa- Da Vinci les sí, pone mesa, pero no tenían mesa, o sí tenían no, mesa. no, se apoyaban prácticamente uno al costadito del otro, al otro, Claro. y fíjate que estuviera. Y incluso Pedro, cuando dice Jesús, alguno de ustedes me va a traicionar, le dice una señal, Pedro, indícale a Jesús quién, porque es que estaba tan inmediato a Jesús, tan cercano a él, que le podía preguntar quién era el que le iban a entregar, ¿no? Así es. Etcétera. Entonces tenemos que una realidad tan cercana que luego se va a ver reflejado cuando dice que Juan es el discípulo a quien amaba Jesús. O sea, que era reconocido casi, casi como un título, como una experiencia maravillosa. Y luego cuando en su teología nos habla de la experiencia en una vida con Cristo espiritual, es una vida de vivir íntimamente unidos a Cristo y en Él encontraremos la vida plena, ¿no? Es la teología que luego aparecerá también en sus cartas, en su Evangelio, ¿no? Es importante esto, menciona usted el cuarto evangelio, el evangelio según San Juan, porque vemos que en torno a Juan se forma una comunidad, la comunidad juánica, donde saldrá la carta a San Juan, el Apocalipsis y todo lo demás. ¿Qué nos cuenta usted de estas obras teológicas un poco más complicadas que los sinópticos, los otros evangelios, Mateo, Lucas y Marcos, ¿verdad? ¿Qué nos cuenta de esta escuela en realidad que se formó en torno al discípulo amado? Bien, bueno, tenemos la experiencia de un Juan que posiblemente vivió muchos años, quizás pudo llegar hasta los 100 años. Imagínate que en el año 30 tendría 20 años. Si sumamos 70 años más, ya no estamos Noventa y viendo en los tantos. años 100, ¿no? Ujú. Con toda la experiencia que ha habido a lo largo de esos años, ¿no? Así Y una es. experiencia que se refleja también a la hora de encontrar todo el texto del Evangelio según San Juan. Fíjate que ha pasado por la experiencia de esa cercanía de Juan en las primeras comunidades de Palestina, después como posiblemente cuando acogió a la Virgen María, ya nos fijaremos luego en la escena de Ujú. la cruz, que le dijo Jesús, ahí tienes a tu A madre, tu madre. posiblemente estuvo en Jerusalén hasta la muerte de la Virgen María, En comprendió todo el Éfeso, ¿verdad? misterio de la Virgen María y por eso aparece en las bodas de Caná y aparece al final en la cruz la Virgen María, acompañando siempre a Jesús, presente en todo su misterio. Es decir, Padre José, para seguir la hilación y para que los oyentes, bueno, Sí, la audiencia nos vaya entendiendo, sí, recibe la tarea de cuidar a la madre de Jesús. Es decir, sí, sí. compartió la vida hasta la ancianidad de María y hasta su muerte. Y claro, en el momento principal, posiblemente eran familiares, ¿no? También de Parientes. María con Juan, la familia de Juan y de María. Y por eso también la cercanía que al pie de la cruz, que estuvo valiente Juan, ahí, cuando se iba a quedar solita, En- le encargó María, ahí tienes a tu hijo. Pero Así que además, es. como es el representante de la iglesia, nos estaba representando a todos, ¿no? María va a ser nuestra madre. Y la estuvo acompañando y pudo sentir también esa experiencia de María que se ve reflejada en la espiritualidad de Juan, de esa intimidad total con Jesús. Luego contemplaría posiblemente también escenas muy fuertes como la guerra que hubo de los judíos en el año 66. Ese suicidio masivo, ¿verdad? De judíos también. Correcto. Posiblemente antes ya, en el 49, dice San Pablo que fue a Jerusalén y estaba ahí presente Juan como una de las torres principales, columnas de la iglesia, con Pedro, etcétera. Y luego tenemos la experiencia de la destrucción de Jerusalén, También. el apocalipsis tan fuerte que tuvo que tener toda la experiencia, tanto judía como cristiana, al ver destruido completamente Jerusalén, el templo, y ahí pues estaba la experiencia de que Jesús era el templo, el verdadero templo, Ujú. porque es el Hijo de Dios y ahí tendrá la vida, el camino. Él es la luz, la verdad, el amor pleno. Bueno, tenemos la experiencia también reflejada ahí, ¿no? Así es. Y también Ujú. como el martirio de Pablo, que puso en el 67, y cómo él posiblemente ante estas circunstancias fue al lugar donde había estado siempre Pablo, en Turquía, toda esa zona de Éfeso, y Ujú. ahí estuvo predicando, ¿no? También se ve reflejado la persecución que recibió, de tal forma que fue expulsado hasta la isla de Salmos,
un apóstol, era el último que quedaba ya, Juan, y que Patmos. tuvo una experiencia maravillosa que describiría después en el Apocalipsis, una experiencia mística de encuentro total con el Señor, que Así le es. revelaba todo lo que había Es pasado. importante esto del Apocalipsis, Padre José, porque es un libro de esperanza, es decir, Juan es testigo presencial del conflicto religioso que se da entre el imperio, entre la religión oficial, que era el culto al emperador, y la iglesia naciente, ese cristianismo primitivo. ¿Qué nos cuenta de esto, Padre José? Correcto, o sea, ahí representa en línea apocalíptica que es la bestia la que quiere destruir la fe, la experiencia maravillosa de Cristo, ¿no? Y lo sufrían los cristianos porque eran martirizados, él fue desterrado a Salmo, en la isla, etcétera. Y Patmos. cómo ve que a pesar de todos esos sufrimientos, al final triunfará, Así triunfará es. Vamos a hacerle Cristo. la pregunta del millón, Padre José. ¿Quién es la bestia? Ya que ha mencionado usted a la bestia. Correcto, la bestia es Según el un término Apocalipsis. apocalíptico, Ujú, es un término apocalíptico que ya estaba ya en la teología judaica, ujú. sobre todo también cuando había sido perseguidos brutalmente por el tiempo de Antíoco, etcétera, y que luego lo resumió la Iglesia y lo descubrió, que todo Ha aquello que fue descifrado usted ese código, ¿verdad? Nos dice claramente un nombre. bueno, ahí tenemos el emperador El romano emperador, con sí, sí. 666, etcétera, se va Exactamente. reflejando en todo el Apocalipsis, pero sobre todo como ante esa presión y esa circunstancia de martirio que triunfará al final, La iglesia persevera, ¿verdad? La victoria es del persevera Cordero hasta al el final. final. Exactamente. Es un libro bonito, Sí. apasionante el Apocalipsis. No es como lo han pintado, no es como lo venden. Es un libro de esperanza. Dice, hay que perseverar a pesar de las persecuciones y las pruebas, porque la victoria es del Cordero. También aparece la figura de la iglesia y de la Virgen María en el Apocalipsis. Padre José, si nos quiere contar un poco. Correcto también. O sea, fíjate, quien escribió el Apocalipsis es el representante de la Iglesia en favor de la Iglesia que estaba sufriendo la persecución en ese tiempo. Y como experiencia, qué bonito que otra vez recoge la Virgen María, que está ahí triunfante, quiere dar a luz a su hijo y que es Cristo, y el dragón no quiere que dé a luz y al final quiere devorar al dragón, pero nunca podrá esa bestia destruir, devorar a Cristo, ¿no? O sea, es imposible porque al final triunfará Cristo, triunfará en la fe y el amor de Dios, ¿no? Así es, un libro lleno de metáforas, de figuras, de simbología, de números también. Interesante, si quieren leerlo, con mucha asesoría, porque si no se pueden perder en el camino. También Juan, Padre José, es uno de los apóstoles que a diferencia de los otros no murió martirizado. Sí, ciertamente, él hasta el final de sus vidas pudo estar al lado de la iglesia, como digo, en todas estas experiencias que tuvo, acompañando. Cuando él era ya mayorcito, muy anciano, fíjate, lo único que decía a los demás, vivan amando, ámense, ámense. Y dice, pero ¿por qué siempre nos dice esa frase? Es que recoge todo el sentido de la fe, del amor de Dios. En las últimas épocas tuvo una experiencia también fuerte porque aparecía todos los gnósticos, o Ujú. sea, los que querían la parte corporal humana de Cristo y solamente era lo espiritual, etcétera. Y él tuvo que ir otra vez a decir, no, Jesucristo fue verdadero hombre y verdadero Dios y vivió a nuestro lado para traernos la luz, la vida, la verdad, el amor. Es el evangelista del amor, es el evangelista de la vida, el que demuestra que Cristo, que es el Hijo del Padre que estaba en la gloria, ahora nosotros podemos vivir esa misma gloria del Padre, viviendo en intimidad con Él, en unión con Él, tendremos la vida eterna, la plenitud. O sea, es un evangelio muy profundo que Así es. recoge esta experiencia maravillosa que tenía Él. Bueno, al final de su vida hizo varios milagros, entre ellos, bueno, le Cuéntenos encantaba uno, cuéntenos uno. acariciar una tortolilla. Una Tenía una tórtola. tortolita en casa y le gustaba tener animalitos como alguien por ahí, San Francisco u No otros soy yo, actuales. no soy yo, no soy yo. Cuando fue a los baños y estaba bañándose allá un hereje cerinto, dice, uy, vámonos de este edificio que se puede hundir porque tan gran enemigo de la verdad es imposible que esto resista. Y se fue también, ¿no? Otro dice que un joven que aspiraba a ser sacerdote, pues fue atraído por los
al monte. Pues ahí lo siguió San Juan a decirle, hijo mío, y logró rescatarlo para Cristo, que no fuera por mal camino. También resucitó a un muerto. También podemos decir que él dice que se cayó en una caldera hirviendo, iba a ser mártir en ese momento. Pues no, pues salió sin ningún problema, sano y salvo. Y un detalle que cuenta San Agustín, dice que en el sepulcro del apóstol San Juan, que la tierra se movía como si fuera el corazón que estuviera vibrando, como si respirara todavía. Dice San Agustín, palpitando. Bueno, sobre todo lo que palpitó es que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que Él es la luz, que nos podemos sentir iluminados por Él, llenados de su verdad, llenados de su vida, llenos de su amor. Podemos participar ya de su misma vida divina ya aquí en la tierra, ¿no? Así es, Padre José, una vida apasionante. Entregó la vida, murió anciano ya, predicando a Jesucristo y además, lo más importante, el Evangelio, que es un Cristo diferente, distinto. Lean ustedes, queridos amigos, el Evangelio según San Juan, un Jesús relacional, muy distinto, muy diferente a los sinópticos. Padre José, encantados, como siempre, de tenerlo. Además, cercanos a la Navidad. Cuéntenos, Padre José, ¿está usted haciendo maletas ya? A pesar de... Estaba preparándonos para ir hasta el Niño, Hasta el niño, para ir ¿verdad? con él y vivir una Navidad maravillosa. Mira, si a San Juan le tocó vivir momentos de prueba y cómo animó a todo el pueblo de Dios, que también, que el calor de la Navidad, de encontrar al verdadero Dios y verdadero hombre, nos llene de paz y de bien en estos tiempos a veces también difíciles. Así es, y además, la Virgen sueña caminos en estos días, ¿verdad? Ya pronto, cercana ya al nacimiento del Niño de Dios, que será mañana. Padre José, encantado. Feliz Navidad. Encantado. Bien, queridos amigos, despedimos. Gracias por estar con nosotros en Vidas de Fuego. Tendremos otra entrega el próximo miércoles. Como siempre, que estén bien. Un abrazo. Adiós.